Deadpool y Wolverine ya están a la vuelta de la esquina y tal parece que de cierta forma representará un cierre para todo el universo Fox, siendo Deadpool y Wolverine los últimos vestigios de este. Y por eso mismo creo que no hay mejor momento para hablar de todas estas películas. En esta serie de videos, que espero terminar antes de que salga la película, repasaremos todas las películas live action de X-Men, y precisamente para no tardarme tanto decidí unirlas en grupos: la trilogía original, las precuelas buenas, las precuelas malas, la trilogía de Logan y las dos de Deadpool. Es que tengo la molesta sensación de que olvidé algo. Así que hoy empezaremos con la primer trilogía buena que tuvo Marvel en el cine. Para empezar, algo que me encanta de estas películas son los openings. Era una tendencia del cine de superhéroes en esa época empezar con el tema principal de la película junto con los créditos. El de esta en particular está a 2-3, pero los siguientes son God, sobre todo el de la 2, que en mi opinión ese tema de X-Men es tan bueno que incluso rivaliza con el de la serie. It is a masterpiece, James. Complete, comprehensive. Pero bueno, la historia inicia con una escena presentándonos al joven Erik Lehnsherr, siendo separado de sus padres en Polonia en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, donde Erik manifiesta sus poderes mutantes, deformando la reja que lo separaba de sus padres. Y debo decir que no pudo haber mejor forma de presentar a Magneto. Los mutantes en Marvel originalmente se crearon con el objetivo de ser una alegoría al racismo y representar la discriminación que sufren las minorías. Por lo tanto, el concepto se presta mucho para mezclarlo con problemas de la vida cotidiana, o en este caso acontecimientos históricos. Y con esta simple escena nos queda más que claro por qué los ideales de Magneto son los que son, ya que no solo sufrió discriminación por ser mutante, sino que también vivió en carne propia el Holocausto. Él ha visto la peor cara de la humanidad. Efectivamente es cine. Luego pasamos a otra escena similar de presentación, pero esta vez de Rogue, que mientras fantaseaba con su novio Cody, al besarlo lo deja en coma y descubre sus poderes mutantes, afrontando el hecho de que no podrá volver a tocar a nadie más en su vida. Creo que todos estamos de acuerdo en que la Rogue de Anna Paquin es una pésima adaptación del personaje, pues la original, a pesar de tener que lidiar con un poder tan drástico, tiene una personalidad increíblemente atractiva. Sin embargo, en esta primer película yo apoyo lo que se está haciendo con ella, pues es una Rogue muy joven que acaba de descubrir sus poderes. Es normal esta reacción y esta personalidad más apagada, pero eso solo lo acepto en esta, Lo chido hubiera sido que a lo largo de las demás le hubieran dado una evolución para que finalmente se convierta en la Rogue que todos queremos y amamos. Pero bueno, lo hecho está. Rogue escapa de su casa y termina en Canadá, donde conoce al mismísimo Wolverine, interpretado por un jovencísimo Hugh Jackman, que no era consciente del legado que se estaba iniciando con esta película. Aunque de hecho Hugh Jackman, técnicamente hablando, no es tan buen cast para Wolverine. Las principales características físicas de Wolverine es que es chaparro y feo, y Hugh mide como 1.90 y será todo lo que tú quieras, pero feo no es. Aún así, el tipo logró hacer suyo al personaje al grado de que es el único actor que ha interpretado a Wolverine en 24 años y en la vida en general. Quítate el sombrero en señal de respeto. Rogue y Wolverine son atacados por dientes de sable hecho con bajo presupuesto, pero son salvados por los X-Men y llevados a la Mansión X, donde conocen al primer fancast que se hizo realidad, Charles Xavier, que le presenta a Wolverine su escuela para mutantes y a sus X-Men, Cíclope, Jean Grey y Tormenta, que acá estos tres prácticamente son un adorno. No tienen personalidad alguna, ninguno, Es más, Tormenta casi que ni habla. Este fue el primer gran error de la saga y lamentablemente perduraría por el resto de películas, y es que la película no va sobre los X-Men, sino que los protagonistas siempre serán Wolverine, Charles o Magneto, y aunque obviamente son muy buenos personajes los tres, se les debe dar importancia a los demás. Es una película de X-Men, no de Wolverine. Eso que te quede claro. Por cierto, sobra decir que tanto Patrick Stewart como Ian McKellen son cast perfectos para el Profesor X y Magneto. Creo que eso ya todos lo tenemos más que claro. Volviendo con la historia, Charles le pide a Logan que se quede en lo que averigua por qué Magneto envió a sus hombres por él, pero más tarde descubrirán que a la que perseguían era a Rogue, pues Magneto, sabrá Dios cómo, construyó una máquina capaz de convertir a humanos en mutantes y piensa usarla en una reunión de las Naciones Unidas para convertirlos a todos en mutantes y que así los tengan que aceptar a la fuerza. Pero como la máquina casi lo mata cuando la usa, piensa usar a Rogue
Rogue para pasarle su poder y que ella la active en lugar de él. La historia es muy simple y si nos ponemos a pensarle un poquito tiene muchas lagunas, como por ejemplo ¿por qué Rogue activaría la máquina? Ella puede robar los poderes, pero si ella no quiere pues no los usa y ya. Cierto. El plan de Magneto es medio ridículo y hasta infantil, pero bueno, eso no es lo que destaca de la película, sino el cómo aprovecha para abordar los temas que se deben tocar en una historia de los mutantes. Por ejemplo, la escena inicial con la conferencia de Jean expone los puntos de vista de ambas razas muy bien, cómo los mutantes buscan la aceptación y la aprobación de la sociedad y cómo los humanos temen a las habilidades que estos puedan tener. Y por cierto, la trama del senador Kelly es bastante interesante, pues nos muestra el cómo es la mentalidad de una persona intolerante y después de que Magneto usara la máquina en él, el cómo puede cambiar cuando se le pone en el lugar o la situación de las personas a las que atacaba. You hate normal people. Sometimes, I suppose, I'm afraid of them. I think you've got one less person to be afraid of. Además nos muestran que la discriminación no es el único problema por el que pasan los mutantes, sino que con la subtrama de Rogue vemos que hay mutantes que no solo sufren por no ser aceptados por la sociedad, sino que también no pueden aceptarse a sí mismos. Con todos estos temas la película cumple muy bien, pero en sí la historia y la acción no son su punto fuerte. De hecho, hablemos de lo más característico de esta trilogía. You actually go outside in these things? What would you prefer? Yellow spandex? A ver, lo de los trajes no me parece tan descabellada la decisión, pues hablamos de una época donde las películas de superhéroes no eran comunes, y las terribles secuelas de Batman y Superman les dieron una muy mala fama a los colores. Si querían que la película fuera tomada en serio en esa época, los trajes debían verse así. Y contrario a lo que se puede creer por los trajes de cuero, la película estéticamente no podemos negar que es icónica, pues muchas de las cosas que vemos aquí se volvieron parte del pensamiento colectivo alrededor de los X-Men, como su base subterránea, la puerta con forma de X, la forma tan particular de Cerebro, la función del casco de Magneto que fue por primera vez usada aquí, la chaqueta de Logan e incluso el que Mystique esté encuerada. Que eso es algo raro, ¿no? Porque normalmente donde las ponen encueradas es en los cómics y ya en las películas las tapan. Es el día opuesto. Do you know what happens to a toad when it's struck by lightning? The same thing that happens to everything else. Pero qué mierda chiste es ese. Tormenta, que tienes 3 líneas en toda la película, piénsatelo mejor antes de gastar una. X-Men es una muy buena película que muchos consideran el primer gran éxito de Marvel, aunque desde siempre ha habido debate de cuál de estas 3 lo fue realmente. Que si me preguntan a mí, yo diría que fue Spider-Man, pero no cabe duda que es una película muy correcta para su época y que Bryan Singer sabía lo que estaba haciendo con estos personajes, y nos lo dejaría más que claro con la siguiente. Siempre me ha dado gracia el título oficial de esta película, puede que estemos ante el origen del meme por 2. Pero en fin, dejémonos de tonterías porque esta película sí que es una evolución brutal de todas las cosas buenas que hizo la primera. Para empezar, la acción. La primera, a excepción de los movimientos de Mystique, que son bastante extravagantes, no tenía buenas escenas de acción, todo era muy estático. Se entiende, era el año 2000 a fin de cuentas, pero nada más empezar X-Men 2 nos regalan una de las mejores escenas iniciales de la historia. Demasiado cine. Nos presentan a Nightcrawler de forma espectacular haciendo gala de sus habilidades atacando la Casa Blanca, cosa que obviamente asusta al presidente y lo obliga a tomar medidas contra los mutantes. Esto en realidad era un plan del coronel William Stryker, un villanazo que detesta a los mutantes principalmente por una experiencia personal, y es que su hijo es mutante y no cualquiera, sino uno muy poderoso que tiene el poder de crear ilusiones dentro de la mente de cualquier persona. Si vieron Jessica Jones sabrán que un niño con poderes así de rotos nunca es bueno y termina provocando la muerte de su esposa. Así que William ha estado visitando a Magneto en su prisión para obtener más información sobre los mutantes, y es ahí donde descubre que Xavier tiene una máquina capaz de localizarlos a todos e incluso matarlos. Por lo tanto crea una réplica exacta de Cerebro y secuestra a Charles para manipularlo con ayuda de su hijo, para acabar con todos los mutantes de una vez por todas, cosa que por supuesto van a tener que detener los X-Men. Acá siento que hay un mejor trato con la mayoría de los personajes,
Wolverine, como siempre, es el centro de atención, y aún más debido a que Stryker fue el que le puso el adamantium y le borró la memoria. Por lo tanto, él es esa llave o pieza que le faltan a Logan para desbloquear el pasado que tanto quiere descubrir. Por cierto, otra escena que está buenísima es el ataque a la mansión, donde sería la primera vez que veríamos a Wolverine completamente desatado. Me calienta más que el sol de verano. En esta, ahora sí le dan personalidad a Jean y Tormenta. Jean tiene este conflicto que le está encaminando a hacer una adaptación bastante libre de Fénix Oscura, y Tormenta mínimo ya tiene diálogos, haciéndola más entrañable con esas conversaciones que tiene con Nightcrawler sobre la fe, que hablando de él, dentro de lo que cabe me parece una adaptación muy buena. Lo único que no me gusta tanto es su aspecto, que es muy oscuro para mi gusto, pero su personalidad y creencias están ahí. Lo más chido de él es sin dudas cuando usa sus poderes, ya que el efecto les quedó muy bien. Esta vez Magneto sirve de aliado en lugar de villano, pues el enemigo al que enfrentan amenaza con destruirlos a todos, aunque como siempre tendrá en mente alguna forma para hacer que las cosas salgan a su conveniencia. Me gusta que usen a Magneto como algo más que el malo de la historia, que igual es un problema de estas películas. En todas Magneto es malo, que a ver, entiendo que sea el archienemigo de los X-Men, pero déjenlo descansar de vez en cuando, no mamen. También en representación de los jóvenes tenemos al trío de Rogue, Pyro y Iceman, que este último ya aparecía en la anterior, pero más como un extra que como un personaje en sí. Rogue en esta película me hace pensar que tal vez el objetivo de Bryan Singer sí era convertirla en la Rogue que todos conocemos, aunque bueno, es medio difícil sin los poderes de Miss Marvel, porque si no, pues qué la pones a hacer en el campo de batalla. Pero creo que sí quería lograr algo más o menos así, ya que al menos en esta película la siento más segura de sí misma. Le dieron ahí un romance con Bobby que bueno, como adaptación pues ni mal ni bien, está ok, aceptable, y Pyro, bueno, tampoco es que su personaje sea muy relevante en los cómics, así que lo que hicieron con él hace juego con los otros dos. Otro personaje que metieron nomás de adorno fue a Lady Deathstrike. Creo que a ella pudieron aprovecharla más haciéndola parte del pasado de Wolverine como originalmente es, pero no, nomás está ahí. Y bueno, por su parte Cíclope... ¡Oh! ¡No está! Con este sí se mamó. Ni sale, güey. Lo secuestran junto con Charles y le quitaron todos sus diálogos. Con esto me queda más que claro que a Bryan Singer no le gustaba el personaje, porque en la primera película se lo come Wolverine en cada escena, aquí no está, y en la siguiente, aunque él ya no la hizo, lo matan. Qué cagada el Cíclope de las películas, nada que ver con el Gigachat rompe 9000 que es en X-Men 97. ¡Me corro! Y me da pena por el pobre James Marsden, que nomás no da una con los papeles que escoge. Pero bueno, en general X-Men 2 es una excelente película con una historia más profunda y seria que se corona como una de las mejores adaptaciones de los mutantes, y además no se encaminaba a una adaptación de Dark Phoenix con la escena final del sacrificio de Jean. Lástima que no acabó siendo lo que esperábamos. Para esta tercera entrega, Bryan Singer abandonó su puesto de director para irse mejor a hacer Superman Returns, película que en lo personal a mí me gusta, pero no fue muy bien recibida que digamos, así que la cagó. La dirección quedó a cargo de Brett Ratner. Bueno, ese güey. Y acá todo se fue a la mierda. La historia se siente mucho más simple y deja muy de lado los temas de la discriminación y adaptación de los mutantes, por darle más enfoque a la supuesta épica que le querían dar por ser el fin de la trilogía. Y luego la historia se divide en dos tramas que no supieron combinar nada bien. Por un lado, Laboratorios Worthington desarrolló una cura para el gen mutante, esto principalmente por culpa de que el hijo del dueño es el mismísimo Ángel, que me parece un crimen lo que hicieron con este muchacho. El vato sale en todos los pósters con el traje y todo, prácticamente fue una de las caras de la película, pero luego ves la película y ni sale. Todavía el vato llega en una escena a la mansión bien agüitado en busca de un hogar y hasta el p*** bestia le dice: no joven, ya cerramos. Pobre cosita fea. Qué necesidad, pudieron incluirlo en la batalla final, pero bueno, como sea. Otro que no supieron usar porque bueno, ya no volvió, fue Nightcrawler, que creo que no regresó porque al actor no le gustaba estar sentado tanto tiempo para que lo maquillaran, problema que sería recurrente en esta franquicia. Por otro lado, al que sí aprovecharon fue a Bestia, que al menos a mí me parece una adaptación perfecta de lo que es el personaje, tanto físicamente como en personalidad, y está muy bien logrado su maquillaje. Pero volviendo al tema de la cura, esta provoca que Magneto decida iniciar una guerra contra la humanidad, formando la hermandad de mutantes más patética que verás en tu vida. Primero el Pyro sin traje y sin nada, solo con un look de pertenecer al cast de Smallville, el Juggernaut de AliExpress, que lo único bueno que hizo en la película es decir su mítica frase: I'm the Juggernaut, bitch! el Múltiple Man, que
no lo usan para nada, y los punquetos, que son muy malos porque se visten de negro y tienen tatuajes. Pero como les digo, la historia se divide en dos, pues Jean vuelve a la vida y ya libera a Scott del sufrimiento de ser un segundón, porque ahora se nos revela que Jean, como es muy poderosa, desarrolló una segunda personalidad que se hace llamar la Fénix, y que Charles mantenía encerrada dentro de su cabeza. Por eso, en películas pasadas era básicamente una inútil. Algo que se me olvidó mencionar en el video de X-Men 97 es que se agradece que por fin tengamos una Jean Grey buena, pero buena en el sentido de que sea buen personaje, porque en la serie de los 90s y en esta trilogía es una inútil, y en las precuelas, si bien ya hace algo, tampoco supieron usarla muy bien. Y a ver, otra vez siendo abogado del diablo, del mismo modo que entiendo los trajes de cuero, también entiendo lo de que Fénix sea otra personalidad de Jean. Eran otros tiempos y debemos de admitir que mandar a los X-Men al espacio a conocer al Imperio Shi'ar con esas fachas que me llevan, para que a Jean se le meta una fuerza cósmica ancestral, suena como algo que diría tu primo el que le entra al vicio cada fin de semana. Entonces entiendo lo que hicieron. Y al inicio sí le dan importancia a esta trama con la muerte de Charles, pero después de eso, Jean pasa a ser una piedra que se va al lado de Magneto, pues porque sí. No habla, ni dice, ni hace nada hasta que llega el final y empieza a desintegrar a todos a lo pendejo. Originalmente la Fuerza Fénix se supone que se hace mala porque al estar en el cuerpo de Jean puede experimentar todas las sensaciones y emociones humanas, y esto la acaban corrompiendo y haciendo que solo quiera experimentar sensaciones de deseo y poder. En la película te plantean que era una personalidad aprisionada en la mente de Jean, que estaba totalmente enloquecida de poder. Entonces ahora que está libre, lo lógico es que Jean se vuelva loca y se ponga a hacer y deshacer cosas en toda la Tierra, no irse a parar a un lado de Magneto hasta que el guión le diga que es hora de destruir. Con esto de la cura y la Fénix quisieron abarcar dos cosas a la vez y al final no hicieron nada bien. La muerte de Charles diría que fue impactante, de no ser porque en películas posteriores ignoran esto épicamente, y de por sí en la propia película ya te dan a entender que no se murió, con la escena postcréditos, porque sí, esta película tiene escena postcréditos. Como verán, los personajes aquí están tratados con el no hay evolución o desarrollo alguno, al contrario, Rogue tiene una involución que la consagran oficialmente como la segunda peor adaptación de todo este universo. Como digo, perdono lo de las otras dos por verse una intención de hacerla mejor, pero aquí sigue siendo la misma antipática y molesta de la primera película, tanto que hasta la reemplazaron con Kitty Pryde, que igual es una adaptación muy superficial de la original, que casi que nomás está ahí porque Ellen Page era la actriz del momento en esos años, o actor, no sé. Lo siento si lo dije mal, pero es que no sé cómo referirme si estoy hablando de un momento en el pasado. X-Men The Last Stand es una película desastrosa que cumple con ser entretenida a secas. La escena más rescatable sin dudas es la de Magneto moviendo el Golden Gate, que siempre es bueno ver a Magneto moviendo cosas grandes. No, esto último sonó como albur. Y también tiene una muy buena banda sonora, ¿para qué vamos a decir que no? Pero efectivamente, con diferencia, es la peor película de las tres. En su momento se consideraba una de las peores películas de superhéroes, pero el tiempo se encargaría de mostrarnos que hay cosas peores, y en esta misma franquicia. En general, la trilogía de X-Men la catalogo como buena. Empezó bien, continuó excelente y terminó muy mal. Bryan Singer, pese a que ahorita sea criminal de guerra, no podemos negar que entendía al menos lo que trataban de transmitir los X-Men. Tal vez no a todos sus personajes los entendía muy bien, pero los temas que debía tocar sí. Ya el otro llegó nomás a hacer cualquier cosa y sacar la chamba. Pero en resumen, la trilogía original de X-Men está bien. No es lo mejor que puedes ver de estos personajes para nada, pero tampoco es lo peor. Y fue lo suficientemente exitosa para cimentar un universo lleno de errores de continuidad y altibajos bastante drásticos. Pero dime tú qué opinas en los comentarios, dale like si el video te gustó, suscríbete y dale a la campanita para más videos hablando de cosas frikis. Yo soy Alex y nos vemos en el próximo video. Chao, baby. Ahora piérdense, digo adiós, no era en serio, piérdense.